Gracias a Dios, continuamos con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy estaremos en la tercera parte del capítulo 25, de lo cual ya habíamos revisado ya algunas situaciones en las que Pablo no solamente estuvo a través del gobernador Félix, sino también hoy a través de Festo. Y resulta que la situación se iba agravando porque los líderes religiosos lo único que pretendían era que Pablo sea condenado a muerte. Pero es allí donde se presenta otra nueva oportunidad para Pablo en el sentido de poder hablar, de poder expresar el, la situación por la que estaba atravesando, pero sobre todo de proclamar a Jesús como su Salvador ante los gobernantes de esta región. Se menciona entonces ahora la audiencia de Pablo ante el rey Agripa. Recordemos, era simplemente una audiencia y no un juicio. Por lo tanto, en los versículos del 13 hasta la primera parte del versículo 14, Herodes, Agripa y Berenice visitan Cesarea. Este rey Agripa, aquí lo vamos a ver, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea. Herodes Agripa II gobernó un reino adjunto al Imperio Romano al noreste de la provincia de Festo. Por lo tanto, este rey Agripa era conocido como un experto en costumbres judías y asuntos religiosos judíos. Aunque no tenía, y esto es necesario aclarar, no tenía ninguna jurisdicción sobre Pablo en este caso. Su conocimiento del asunto sería de mucha ayuda para Festo, porque recordemos, Festo era nuevo en su cargo, pero el hecho es de que también aquí nosotros debemos recordar quién era el rey Agripa, de dónde provenía, cuál era su descendencia. Entonces vemos claramente que el bisabuelo de este rey Agripa había tratado de matar a Jesús cuando era un bebé. Luego, su abuelo había mandado decapitar a Juan el Bautista. Y el padre del rey Agripa había martirizado al primer apóstol Santiago. Entonces ahora podemos ver exactamente quién era o de dónde provenía este rey Agripa. Ahora Pablo estaba delante del siguiente en la línea de los Herodes, que se conoce como el rey Herodes Agripa. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros podemos estar viendo acá? El hecho decía, ¿no es cierto?, que de una u otra manera esto implicaba que hacían simplemente una visita tanto el rey Agripa como su esposa Berenice. Pero igual, ¿quién era Berenice? ¿De quién estamos hablando? Según lo que aquí se registra, sobre todo en la historia secular, existen los rumores de que su relación era incestuosa. ¿Por qué? Berenice era la hermana del rey Agripa. Imagínense entonces las personas que estaban allí escuchando en esta audiencia a Pablo. Herodes Agripa II no reinaba sobre un gran territorio, pero como habíamos dicho anteriormente, él tenía mucha influencia, tenía mucho conocimiento, sobre todo por las costumbres judías. Pero dice aquí el enunciado, pero sí tenía gran influencia porque el emperador le había dado derecho de
inspeccionar los asuntos del templo de Jerusalén y del nombramiento del sumo sacerdote. Entonces él iba con una misión, él iba con relación a órdenes que tenía que cumplir. Pero de esta manera, ¿no es cierto? Allí Festo aprovecha de que el rey Agripa se encuentre en ese lugar. Y está escrito en la palabra de Dios: Festo expuso al rey la causa de Pablo, para que de una u otra manera él tenga mayor argumento y pueda saber exactamente de cómo proceder en estos casos con relación a la costumbre y tradición judía. Parecía estar algo confuso con el caso de Pablo. No sabía exactamente cómo proceder, porque recordemos también que la mayor parte de los gobernantes de esa región trataban siempre de congraciarse, de estar bien con la relación de los judíos. Por lo tanto, a pesar de que no había evidencia suficiente para incriminar a Pablo, su investigación continuó. ¿A qué se refiere todo esto? ¿No es cierto? De que definitivamente, siendo una persona justa y sin importar lo que piensen los demás o cómo actúen, definitivamente Pablo tenía que haber salido libre, porque no existía, recordemos, ningún tipo de evidencia de las acusaciones de los líderes judíos. Entonces, en este caso probablemente confundió a Festo por la falta de evidencia concreta, pero, por supuesto, no había pruebas suficientes para condenar a Pablo de todas las acusaciones que le realizaban contra él, porque no había hecho nada malo. Esta era razón suficiente para dejarle en libertad y de una forma inmediata a Pablo. Pero continúa la historia y hoy vemos más adelante en los versículos 14, la parte B, hasta el versículo 22, en donde decíamos: Festo explica el caso de Pablo al rey visitante Agripa. ¿Cierto? Recordemos, era solamente una audiencia, esto no era un juicio. Entonces aquí pidiendo condenación contra él. ¿A qué se refiere? Recordemos, los líderes no querían que Pablo salga de la cárcel. Lo único que ellos querían era que ordene Festo para la ejecución. Entonces los líderes religiosos esperaban que Festo decidiera en contra de Pablo, sin escuchar su defensa, que según ellos tenían toda la razón para que sea condenado. Más adelante declara y dice: no es costumbre de los romanos. Esta fue la exposición, o esta fue la razón para que proceda de esta manera Festo. Festo apeló a la fuerte tradición y sistema de la ley. No condenaría a Pablo sin un juicio justo. Por lo menos en eso se mantenía, porque definitivamente, recordemos, lo que él tenía que hacer era simplemente dejarle salir, porque no había evidencia. Más adelante continuamos y vemos que está escrito: ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, decía Festo. Entonces, ¿a qué se refería? Festo estaba sorprendido, pensando que las acusaciones sobre Pablo no eran de importancia. Las acusaciones se relacionaban con asuntos de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Bien, entonces esto no era el argumento como para acusar a una persona y ejecutarla. Y es por esto que no sabía cómo proceder. Sin embargo, es interesante pensar en los líderes religiosos quejándose con Festo por el hecho de que Pablo no dejaba de hablar sobre Jesús. Entonces, ¿cuál era la razón principal para que los líderes judíos insistían a que Pablo sea muerto? Solo porque Pablo estaba hablando siempre del Jesús resucitado y esperando
que el gobernante lo forzara a parar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aquí vemos? Lo único que ellos estaban preocupados, lo único que ellos querían es que definitivamente Pablo callara y no vuelva a hablar de Jesucristo. Aquí vemos que las palabras un cierto Jesús, esta expresión que se utiliza sobre todo en relación a Festo, muestran que este hombre no sabía mucho acerca de Jesús. No solamente era nuevo en su cargo, sino él no conocía, no sabía exactamente de todas aquellas costumbres de los judíos. No sabía la historia exactamente de nuestro Señor Jesús. Es bueno recordar que los grandes e importantes personas de la época de Pablo no sabían mucho acerca de Jesús. Y se les tenía que explicar. Aquí viene un hermoso comentario de Spurgeon y dice: hermanos, es por eso que debemos continuar predicando a Jesucristo, porque todavía se le conoce poco. La mayoría de esta ciudad son tan ignorantes acerca de Jesús como lo fue Festo. De la misma manera, entonces, hoy muchas personas tal vez oyeron hablar de Jesús, pero no saben quién es. Por eso es nuestra obligación, y como lo menciona Spurgeon, tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir haciendo conocer de quién es Jesús y qué hizo por la humanidad. Más adelante se menciona y dice: un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. El conocimiento limitado que Festo tenía con relación a la predicación de Pablo muestra que en su exposición Pablo enfatizó y seguía mencionando, y ya no solamente de la muerte de Jesús, sino de su resurrección. Y esto era lo que confundía tanto a este gobernante. Por implicación también muestra que Pablo enfatizó la cruz. Entonces ya no era solamente que él murió, sino de cómo se procedió en todo esto. Él iba conociendo la historia de Jesús. Es difícil creer que Festo sabía que Pablo predicaba que Jesús había muerto sin también haber escuchado cómo había muerto. Más adelante declara: yo también quisiera oír a ese hombre. Esto se refiere al rey Agripa. Él quería, y con seguridad, él sí sabía, ¿no es cierto?, de toda la historia, porque recordemos, como antes lo dijimos, estábamos hablando del bisabuelo, del abuelo, del padre, que estaban involucrados en la historia de los judíos. Entonces, la curiosidad de Agripa significaba que Pablo tendría otra oportunidad para hablar la verdad de Dios a otro gobernante gentil. Eso es lo que Pablo quería, que mientras más personas escuchen de Jesús, ¿no es cierto?, referente a todo esto. Esta sería la tercera oportunidad para Pablo en hablar a los gentiles, tanto a Félix, Festo y ahora a Agripa, según está detallado en los capítulos 24 al 26 del libro de los Hechos. Más adelante, el versículo 23, el prisionero es traído delante de Agripa, Berenice y Festo. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver acá? Que definitivamente él estaba ya presente delante de todos estos personajes importantes en la política romana. Viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, dice allí, esto era más que una audiencia de evidencia. Esto era todo un evento. Se realizó en un auditorio y todos los tribunos y principales hombres de la ciudad estaban allí. Esta era otra gran oportunidad para Pablo para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Por mandato de Festo fue traído Pablo, rodeado de gente importante y poderosa. Toda la pompa y el espectáculo tenían el propósito de comunicar quién era importante y quién no. Pero aquí nosotros vamos a detallar para la próxima semana un poco más referente a toda esta audiencia que se presenta delante del rey Agripa y la exposición de Pablo. Bendiciones.
Hasta la próxima semana.